Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que estén pasando un excelente y bendecido día en el nombre de Jesucristo. Estamos aquí nuevamente bendiciendo y honrando y glorificando el nombre de Jesucristo. También, mis hermanos, sabemos que estamos pasando, por decirlo así, una situación donde debemos respetar por parte de la iglesia. Se nos ha permitido también poder hoy estar aquí grabando para ustedes, mis hermanos. Sabemos que todo lo que hacemos es para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. Por eso les decimos, mis hermanos, que ahí donde estás, en tu casa, donde estés, glorifica el nombre del Señor a través de la oración, meditando, hablando con Él, mi hermano. Sabemos que aunque no estemos reunidos todos, pero sabemos que somos el cuerpo de Jesucristo, pero también podemos honrarle en cada lugar donde estemos. Como dice Colosenses, todo lo que hagamos, hagámoslo para honrar el nombre de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y esperamos verles pronto. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantar alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantar salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclama con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Te damos gracias, mi Dios. Sí, Señor. Solo tú eres digno. Sí, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, porque tú todo lo creaste para tu propósito. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios y en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él. Venid y adoradle. Sí, mi Dios, gracias. Gracias, Cristo. Contempla a Dios y en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, oh, nadie es como él. Venid y adoradle.
Gracias, Cristo Jesús. Recibe la gloria y la honra, mi Dios. Gracias. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios y en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, oh, nadie es como Él, venid y adorarle. Oh Señor, te damos gracias. Gracias, Cristo Jesús. Reinarás por siempre. 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 Contempla a Dios y en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. En su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, oh, nadie es como Él, venid y adorarle. Tú eres digno. Damos gracias, mi Dios, porque tu misericordia está sobre nosotros. Gracias, mi Dios, que somos salvos. Contempla, Dios. Gracias, Cristo Jesús. Recibe la gloria y la honra, mi Dios. No hay nadie como tú, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Llénanos más y más de ti, mi Dios. Llénanos. Santo eres tú. Sí, Señor. Gracias, gracias, mi Dios. Tú eres nuestra fuente, mi Dios, nuestro refugio, nuestra roca fuerte. Hay una fuente que lava toda iniquidad de sus heridas. Fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra el más vil pecador en el
rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación. Poderoso Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación. Poderoso, santo eres tú, mi Dios. Hoy reinas, mi Dios, con poder, con autoridad, mi Dios. Y estamos aquí, mi Dios, para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, mi Dios, por tu amor incondicional. Gracias por tu paciencia, mi Dios. Santo eres tú y digno eres tú. Gracias, Cristo. Gracias, mi Señor. Gracias. A ti la honra y la gloria. Te alabamos. Te Santo eres tú, mi bendecimos. Dios. Solo de ti proviene la salvación, mi Dios. Sí, Señor. De ti nada más. Gracias. Gracias, Cristo. Te adoramos y te bendecimos, mi Dios. Porque la salvación es de ti, Señor. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. La salvación es del Señor. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Bendeciré y en todo tiempo yo en ti confiaré. Lo confieso, escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. No temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré.
Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo yo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Oh, mi alma espera en el Señor y Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Oh, oh, mi alma espera en el Señor y Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre somos por ti vivos. Y ahora tenemos ese acceso, Dios. Te damos gracias por tu palabra que nos aviva y conforta nuestros corazones. Gracias. Gracias, Cristo. Tú eres grande, mi Dios. No hay nadie como tú. Tú eres más grande que cualquier circunstancia, cualquier problema. Por eso te damos gracias. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, y el vino y del pecado nos libró. Gracias. Y hoy llenas nuestras vidas con
siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Gracias, mi Dios. Hay otro nombre dado a los hombres, mi Dios. Gracias, mi Dios. Tú eres grande, Dios. No hay nadie como tú. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, digno de alabar. Grande Señor, grande eres tú. Gracias te damos, Porque eres grande y eres digno de ser alabado. Gracias, Padre Celestial, por una oportunidad de estar aquí, mi Dios, delante de tu presencia. Nos hemos gozado, Padre Celestial, a través de la alabanza, mi Dios. Y sabemos, mi Dios, que tú nos dices, mi Dios, que pensemos en lo que nos agrada, en lo que conforta nuestros corazones, mi Dios. En aquello digno, Padre Celestial, de ser alabado que eres tú, mi Dios. Meditar en tu palabra, mi Dios, la que nos conforta, la que nos exhorta, la que nos guía. Sobre todo, Padre Celestial, en este momento te damos gracias. Venimos hoy delante de tu presencia a abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar de tu palabra, mi Dios, para poder, mi Dios, poder interpretarla de una forma correcta, mi Dios, y enraizarla en nuestros corazones para llevar una vida digna, mi Dios, conforme a tu voluntad, mi Dios, para ser personas perfectas, mi Dios, bajo tu voluntad, mi Dios. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y espero que la estén pasando bien. Bendiciones a cada uno. Mis hermanos, los dejo con el pastor Felipe y esperamos verlos pronto. Bendiciones. Dios les bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo están? Si ustedes saben, está el auditorio vacío. Hemos vuelto otra vez a donde estábamos antes. Solamente venir y a grabar y darle gloria y honra al Señor Jesús. Espero que pronto nos volvamos a ver otra vez para adorar juntos y para darle la gloria y la honra al Señor. Yo creo que son unos tiempos inciertos de muchos de nosotros. Pensamos qué va a acontecer, qué va a pasar. La semana pasada estuvimos hablando claramente sobre lo que dice Lucas y hablamos un poco de la venida del Señor y creemos que la venida del Señor viene pronto. Creemos que Dios está por venir, no sabemos cuándo, yo no puedo decir ninguna fecha porque sé que la palabra de Dios no nos da la fecha, pero sí nos dice que estemos listos. La Biblia dice que cuando miren todas estas cosas, como miramos la semana pasada, cuando miremos todas estas cosas, dice la palabra de Dios que levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está pronto. Amén. Dicho eso, vamos a comenzar. Seguimos en el libro de Hechos, como ustedes saben, seguimos en la serie El avivamiento de la iglesia y es algo impactante. Dijimos la semana pasada que íbamos a conectar lo que estábamos hablando con este capítulo 19. Vamos a entrar en el capítulo 19 del libro de Hechos y vamos a darle gloria y honra al Señor Jesús. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Amén. Pero para todos aquellos que están en casita, me da gusto verlos, que estén ustedes en su casa descansando y adorándole al Señor, como dijo mi hermano Ricardo. Qué hermosas alabanzas para la gloria y la honra del Señor Jesús.
Y creo que es importante que allá en su casa ustedes, estando esta mañana adorándole, que levanten sus manos, que se gocen, que no estén afligidos, sino que al contrario, sigan adelante. Hay una escritura que me tocó una semana atrás, cuando nos dieron la noticia que íbamos a regresar otra vez al mismo lugar. Es en Apocalipsis, donde dice que Jesús está caminando en medio de la iglesia. Y para mí eso es impactante, porque Jesús sigue estando en medio de la iglesia, sigue cuidando de su iglesia, sigue guiando a su iglesia, sigue aumentando el número de su iglesia. Aunque no estamos reuniéndonos en un edificio, sabemos que el Espíritu Santo se sigue moviendo, sigue haciendo lo que Él quiere hacer. Amén. Solo no se preocupen en sus corazones, sigan orando, sigan buscando el rostro de Dios, sigamos humillándonos ante la presencia de Dios. La palabra de Dios dice claramente que busquemos el rostro de Él y que pidamos al Señor que sane nuestra tierra. Y eso es importante, pero primero tenemos que venir, y si hay algo que está estorbando nuestros corazones, es dárselo al Señor. Sé que son tiempos difíciles, pero hay que seguir orando para que esta pandemia y esto que está aconteciendo, el Señor haga un milagro. Sabiendo que Él tiene todo en manos, creemos que Él es el creador de todo el universo, creemos que Él es el que ha formado todo. La palabra de Dios dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y eso lo creemos con todo nuestro corazón, y Él sabe el mejor plan para este mundo. Hay que entregarnos nuestras vidas a Él, y hay que poner nuestra mirada ante Él. Amén. Bueno, el libro de Hechos, estamos yendo a través del libro de Hechos, que es muy rápido. Hemos entrado en todos los capítulos, pero han sido rápidos. Y mirando la historia, cómo comenzó la iglesia, el renacer, cuando nació la iglesia en el Nuevo Testamento. Miramos claramente que nace en el día de Pentecostés. Miramos que el Espíritu Santo viene, toca a los discípulos, toca a las personas que están con los discípulos y son llenados del Espíritu Santo. Y esa es una de las cosas que hemos estado viendo a través de la palabra de Dios, todo lo que ha hecho el Señor a través de la iglesia. Y sabemos que Dios sigue obrando, sigue moviéndose. Por eso es que estamos en esta serie, porque queremos ver que el Señor se siga moviendo en la iglesia, se siga moviendo afuera. Y creo que una de las cosas que podemos nosotros mirar es que en la iglesia primitiva, cuando comenzaron en casas, comenzaron a expandirse. Si ustedes han leído el libro de Hechos, es un libro tan impactante que puedes mirar todo lo que aconteció. Y si ustedes saben, fue en una trayectoria de 30 años ese libro de Hechos. Pero cuando comenzó en Jerusalén y se extendió por todas las partes del mundo. Y miramos que el Espíritu Santo se estaba moviendo. Ahora muchos de nosotros preguntamos, ¿en verdad se sigue moviendo el Espíritu Santo como antes? Claro que sí, es el mismo Espíritu de ayer, de hoy, de siempre. Nunca ha cambiado. Miramos que en el Nuevo Testamento se le daba a los profetas, se le daba a los reyes para profetizar, y era una temporada de que profetizaban, pero no es como ahora. Ahora dice la palabra de Dios que está dentro de nosotros el Espíritu Santo, vive en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, donde habita el Señor. Amén. Vamos a entrar, vayamos al capítulo 19 de Hechos, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Amén. Si ustedes miran que estoy un poco distraído, no estoy distraído, sino que pasa que tantas cosas. Dios es bueno, amén, sabiendo que Él tiene el control de todo. Comenzamos en el versículo 1 y dice esto. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeses en aquel que vendría después de esto, es en Jesucristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo. Y hablando en lenguas, profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres.
Y entrando Pablo en las sinagogas, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y haciendo Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vamos a orar. Inclinen su casa, su rostro, y vamos a darle gloria y honra al Señor. Padre, venimos hoy ante ti, te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos, te oramos, te glorificamos y te damos gracias por permitirnos estar aquí hoy, este domingo, buscando de tu presencia en esta mañana. Te damos gracias, Jesús, porque todavía nos sigues dando la oportunidad de seguir vivos, alabándote y glorificándote, Señor. Sabemos, Señor, que tu venida es pronto. Y sabemos, Señor, que quieres a un pueblo sin arruga y sin mancha. Hoy te pedimos, Señor, perdón, y pedimos, Señor, que nos ayudes a que caminemos conforme a tu voluntad, Señor, y que estemos bajo tu voluntad, Señor, y que vivamos bajo tu voluntad. Que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de esta oscuridad. Ayúdanos a hacer sal en medio de esos sabores tan mal agrios que estamos viendo, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú nos has llamado a ser discípulos a todas las naciones. Padre, ayúdame a mí a ser fiel con tu hermosa y preciosa palabra, y que todo lo que diga sea para honrarte, glorificarte y para la edificación de tu cuerpo, de la iglesia, Señor. Te damos gracias esta mañana y te bendecimos y te oramos y te pedimos por tu cuerpo, Señor, que todo lo que escuchen sea para la edificación de ellos y que sean hacedores y no oidores, Señor. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén en sus casas. Wow, miramos esta historia tan impactante, miramos cómo Pablo entra para predicar. Y como ustedes saben, estuvimos la semana pasada y antepasada hablando de muchas cosas. La antepasada miramos a través de que venían pruebas, que había oposición. En la historia de la iglesia, la palabra prevalecía. ¿Okay? El progreso ocurría, y es decir, las personas se salvaban, pero Satanás comenzaba a descubrir que tenía que oponerse. Y miramos que ahorita podemos mirar tanto de eso, que el enemigo se sigue oponiendo, que el enemigo sigue tratando de distraer a la iglesia, y muchos estamos distrayéndonos a través de lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas dije sobre la oposición y que cómo podíamos deshacernos de la oposición? Y di varios puntos. Entonces miramos que Dios nos ha encomendado a que sigamos adelante. Una de las cosas que podemos mirar, que el Evangelio, y esto es algo impactante, el Evangelio primero comenzó en Jerusalén, pero miramos que ahí que la oposición fue la oposición religiosa, y fue Satanás el que entró y que quería que fuera una organización religiosa como los judíos. En Damasco fue lo mismo. En Antioquia, era la oposición del prejuicio personal y la envidia. En Listra era la oposición del paganismo e ignorante. Entre el judaísmo o el judaizantes fue la oposición del legalismo ceremonial en Filipos. Era la oposición de la brujería en Filipos, era la oposición de brujería. ¿Se acuerdan de aquella mujer que decía el futuro, la suerte, y que Pablo reprendió el espíritu y salió, y los hombres quedaron enojados y hicieron una gran revoltura?
pues miramos eso. También en Tesalónica miramos que fue la oposición de la revolución política. En Atenas fue una oposición del edoísmo oculto. En Corintios era lo opuesto, escepticismo y filosofía. Y en Efesios, que estamos aquí, miramos que hay oposición también. Pero miramos que en el tiempo que vamos recorriendo en el libro de Hechos va siguiendo la oposición. Pero también miramos que Dios sigue preparando a la ciudad para un avivamiento. Y eso es lo que queremos nosotros aquí en este tiempo. Queremos que haya un avivamiento en Hanford, en Limor, en Corcoran, en todos los alrededores del valle. Y no solamente aquí, en todo el país. Queremos que Dios avive los corazones de todas las personas. Entonces miramos aquí en esta gran historia, en el capítulo 19, Pablo empieza a predicar el reino de Dios. Ahora, van a decir ustedes, pastor, pero usted habló la semana pasada de la venida del Hijo. Sí, y eso es importante. Debemos de entender que el Hijo de Dios viene pronto, que Jesucristo viene y que quiere Él que nosotros sigamos haciendo lo que nos mandó. Dígame decir una cosa. Él nos mandó a que siguiéramos evangelizando. ¿Se acuerdan de tantas escrituras que están en los evangelios que nos dice que debemos de seguir continuando trabajando y que nos halle trabajando el amo? ¿Se acuerdan de esas escrituras? ¿Se acuerdan que dice, llega el amo y si los encuentra que están haciendo mal, ¿qué les pasará? Entonces Dios quiere que sigamos nosotros buscando el rostro de Dios, sigamos trabajando. Estas distracciones que están pasando, estas dificultades que estamos pasando, oposiciones que estamos pasando, debemos de entregárselas al Señor, como dijimos hace 2 semanas. Debemos poner a los pies del Señor y seguir haciendo la voluntad de Él. Pablo es lo que hacía. Miramos en el capítulo 19, él tuvo posición en otros capítulos que miramos desde el capítulo 13. ¿Se acuerdan que les había dicho? Del 13 en adelante miramos el ministerio de Pablo, cómo va moviéndose, cómo va haciendo las cosas. Pues aquí Pablo empieza a moverse hacia adelante y llega a predicar a Efesios. Y miramos claramente que él empieza a seguir adelante. Y queremos mirar varias cosas, ¿ok? Aquí en esta. Y vamos a entrar rápido en esto porque no quiero hacerlo otra vez una larga historia. Vamos a mirar una cultura en un curso de colapsar. Roma, porque es la que reinaba en Roma. Cuando él llega a Efesios, miramos que llega y empieza a predicar el Evangelio. Miren, primer punto, el sincretismo significaba que todas las creencias eran iguales. En Efesios, todas las creencias eran iguales. Miramos claramente combinaciones de todas las religiones, adorar a todos los dioses, llevar la fuerza en la diversidad a un punto absurdo. Eso es lo que Dios había estado en contra que el pueblo de Israel hiciera. Entonces miramos, y la iglesia, miramos que en Efesios hay demasiada idolatría. Está el templo que construyeron ahí, que era un templo grandísimo. Aquí tengo las medidas. Era un templo grandísimo. Vamos a mirar. Déjame seguir más para adelante porque no lo encuentro. Miramos que cuando llega a Efesios, él llega a esta ciudad, y es una de las ciudades que son una de las 7 más admirables, en donde estaba ese templo de una diosa que adoraban mucho, y ahorita lo vamos a mirar. Miramos también que era una ciudad donde había mucho lo que es la economía buena, vendían muchas cosas, y ahí Pablo se quedó como 2 o 3 años, y miramos claramente en la historia que enseñaba. Después de leer estas fantásticas historias sobre lo que está pasando en el libro de Hechos, ustedes pueden leerlo en su casa en el capítulo 19, porque no vamos a ir a todo el 19. Miramos que después de que Pablo hace eso, Pablo que empieza a sanar tantos enfermos, y era por el poder de Dios. Lo miramos en el versículo 12, cuando él está sanando a tantos enfermos, hasta muchos se llevaban sus prendas de él, su ropa, y quedaban muchos sanos. Y ustedes van a decir, ¿qué con eso? ¿No? ¿Cómo es que quedaban sanos cuando se llevaban esas cosas? Lo que creo yo que pasa ahí es que cuando
sucedió eso, Dios estaba dejando que pasara eso, porque la palabra de Dios dice que las señales los iban a seguir para que creyeran en Cristo Jesús. Entonces, cuando quedaban sanos, decían, en realidad estos hombres son hombres de Dios que siguen a Jesucristo, y por eso pasaban todas estas cosas. Pero también miramos en la historia esa, después del versículo 12, en el 13, miramos cuando hay unos hombres que empiezan a sacar demonios, y es una historia impactante, en el nombre de Pablo y el que predica Pablo Jesucristo. Miramos a través de eso que dice la palabra de Dios que los dejaron golpeados y casi desnudos. Entonces miramos que todo esto que está aconteciendo en este capítulo es impactante. Amén. Pero creemos que la primera cosa que miramos en Roma, en Efesios, que estaba reinada por Roma, miramos que ahí adoraban y tenían mucha idolatría. Y estaba a punto de colapsar, porque Pablo llega a predicar el Evangelio. Segundo, es lo que podemos mirar, es que la edificación política significaba que no se podía admitir errores. Claramente en Efesios no se podía emitir ningún error. Culto imperial, nuestras propias tendencias para edificar a nuestros partidos políticos en nuestra fe. Ahora van a decir, ¿qué dijiste ahí? Eso es lo que está pasando. Efesios tenían a sus dioses y adoraban a dioses en todos lugares. Miramos en ese templo, adoraban a una diosa y estaban demasiadamente centrados en eso. Creo que nosotros no estamos, creo que sí estamos en ese punto, que nosotros en la política estamos constantemente viendo qué está pasando. Ellos estaban informados en lo que es en la idolatría, en los dioses, estaban constantemente edificados en eso. Era lo mayor, y lo podemos mirar más adelante cuando Demetrio, uno de los que hacían imágenes, empieza a pelear porque la economía iba a colapsar, porque Pablo viene y predica la palabra de Dios y dice, este hombre nos va a quitar lo que estamos haciendo en la economía. Entonces miramos aquí que el centro de ellos era la idolatría. Ahora, como nosotros podemos mirar aquí en nosotros en este tiempo, es la política que no podemos estamos viendo a ver qué está aconteciendo, qué va a pasar, y hacemos revolturas y acá, y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a seguir adelante. Amén. Era una ciudad con problemas, era una ciudad corrupta, era una ciudad que tenía idolatría, era una ciudad que tenía problemas. Y puede verse unas similitudes ahorita como estamos en estos tiempos. Y creo yo que es importante que podamos apuntar eso, que en verdad había problemas en la ciudad, había idolatría, había demasiadas cosas que estaban aconteciendo. Entonces mirábamos que en realidad Efesios tenía problemas. Ahora, Efesios, primer punto que podemos mirar también es Efesios era una potencia financiera. Había más de 300,000 personas en Efesios. La capital de su propia provincia era Roma. El centro comercial con puerta importante era Efesios. Miramos claramente que ahora la moderna Turquía es donde estaba Efesios. Entonces miramos que era potencialmente financiera, hacían dinero a morir y era enorme. Dos, Efesios era un centro de culto. Era un lugar que acabo de decir, el templo de Diana. Era a una diosa que adoraban y era una imagen brusca o fea que adoraban. Entonces miramos que Artemisa, 400 años en los días de Pablo. Ese templo se había construido por mucho tiempo y era un templo grandísimo. Miramos que es una de las 7 maravillas del mundo, lo que quise decir temprano. El templo medía 400 pies por 200 pies de ancho, con unas columnas, con 100 columnas alrededor, que eran de 50 pies de altura. Era algo que habían hecho y ahorita están excavadas, estaban tapadas y las excavaron y ahorita las puedes mirar. Entonces, miramos que era un templo de prostitución, un culto imperial en Efesios. Había demasiadas dificultades y había tantas cosas que estaban pasando. Ahora, miramos también un mensaje incompleto de Apolos en el capítulo 2, en el versículo 12. Apolos y los 12. Lo miramos en el capítulo 18. Capítulo 18 miramos, y vamos para allá, mirar un poco para allá, ¿ok?
Van a decir, pastor, se mira un poco que está desorientado. No, estoy bien. Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Miren, en el capítulo 18 miramos aquí claramente, en el versículo 24 dice, llegó entonces a Efesos un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y señalaba diligentemente la concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan? Que leímos cuando llega Pablo a Efesios y dice, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y dicen en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan fue bueno, pero no suficiente. Podemos mirar el primer punto. Apolos tenía la información correcta, pero no totalmente. Él tenía que conocer toda la verdad. No sabía de la cruz, no sabía de la resurrección, ni de la venida del Espíritu Santo, ni de Pentecostés. Tenía celo, pero carecía del conocimiento espiritual. Entonces miramos claramente, como nos dice en Romanos capítulo 10, 1 a 4. Hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Miramos claramente que este Apolos que venía tenía celo de Dios, pero no tenía un mensaje incompleto. Y por eso tenemos que tener cuidado, ¿ok? Tenemos que tener cuidado porque muchas veces podemos tener un mensaje que es incompleto. Ahora déjeme decirle una cosa, en este momento que estamos viendo a Apolos y que Pablo se encuentra con ellos en Efesios, miramos claramente que dicen ¿en qué fueron bautizados? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? Era el de arrepentimiento, porque estaban preparando los corazones para la venida de Cristo Jesús. Y cuando viene Cristo Jesús, entonces son bautizados en Cristo Jesús y el Espíritu Santo viene. Entonces creo que para nosotros, porque hay muchas personas, déjeme decir una cosa, hay muchas personas que no tienen todo el conocimiento de quién es Cristo Jesús. Han sido mal guiados, la información ha estado incorrecta y necesitamos como pueblo de Dios dar la información correcta. Por eso es importante, sí, la ciudad estaba preparada y Pablo llega en el momento que Dios lo pone ahí para hablar y decir la verdad, para darles el completo mensaje. Y nosotros como luz, dice la palabra de Dios, debemos de llevar el mensaje completo. ¿Ok? El mensaje completo. Y miramos que en esos versículos que acabamos de leer temprano, en Hechos capítulo 19, claramente nos dice que Pablo llega ahí y empieza a hablar con Apolos y le da el mensaje completo. Amén. Y dice que recibieron el Espíritu Santo. Entonces debe de ser importante que nosotros hagamos eso. Amén. Hay muchas personas y es cierto, hay muchas personas que están celosas por Dios, pero no conocen al Dios verdadero. A mí me ha tocado mirar personas que, yo creo en Dios y debemos de hacer lo correcto, pero nunca han tenido una relación con Cristo Jesús. La información ha sido a la mitad, la información ha sido a medias y es triste. Amén. Punto número 2, van a decir, pastor, ¿cómo que estamos en el 1? Sí. El punto número 1 que podemos mirar cuando estábamos viendo un mensaje incompleto de Apolos y de los 12 era que nomás tenían el bautismo. Y el punto número 2, podemos mirar el diferenciador clave es el Espíritu Santo. En una persona que en verdad sigue a Cristo es el que tiene el Espíritu Santo y el que no, como dice Corintios, claramente que por el Espíritu Santo podemos decir Señor. Amén. Entonces miramos aquí que el segundo, el diferenciador clave es el Espíritu Santo. La diferencia es el Espíritu Santo.
La diferencia entre aquellos en el reino de la luz y el reino de las tinieblas es quien recibe el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, porque somos hijos de Él. Entonces hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia a aquellos que dicen que creen en Dios, y dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. Y hay una diferencia a aquellos que en verdad temen al Señor y tienen su Espíritu. Amén. Pero lo bueno de esta noticia es que está disponible a todos. Y creo que muchos de nosotros hemos tenido la mala información. Muchos de nosotros. Yo me he topado con muchas personas que no creen en el Espíritu Santo o se les ha dado la mala información de quién es el Espíritu Santo y de las Escrituras, y en verdad necesitan la correcta información. Pero es con amor y con paciencia dejarles saber lo que está aconteciendo. Amén. Muchas veces nosotros recibimos la mala información o recibimos mala autoridad y nos malguiamos. Amén. Déjame decir una cosa. Una de las cosas es esto. Tal vez se puede decir que muchos de ustedes han sido bautizados, pero en realidad no se les ha dado la clase o no se les ha dejado saber en realidad por qué es el bautismo. Y muchos se han bautizado pensando que el bautismo se pueden salvar y es una X cosa y una X cosa. Y no es así. Como ustedes saben, el bautismo no es para salvación, pero es algo que hace el cristiano por obediencia. Pero miramos aquí que muchos de ellos que estaban ahí no conocían a Cristo Jesús. Pero en el momento que conocen la verdad, viene el Espíritu Santo y los sella. Amén. Ahora, una visitación del Espíritu Santo. Vamos a ver una visitación del Espíritu Santo. Yo sé que me estoy yendo un poco rápido, pero una visitación del Espíritu Santo. Es lo que queremos todos. Queremos que cuando nosotros seamos sellados, queremos una visitación. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y nos lleve por donde tenemos que ir. Ahora, ¿qué es lo que hizo que este pueblo se volteara de cabeza? ¿Qué es lo que hizo que colapsara la economía y que colapsara todo lo que estaba aconteciendo alrededor? ¿Qué era? Era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que hizo todo. Miren, primer punto en lo que la visitación del Espíritu Santo, primer punto, el reino de Dios es predicado. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, vas a empezar a predicar el reino de Dios. Miramos claramente que el apóstol Pablo estaba predicando y seguía diciendo a las multitudes sobre el reino de Dios. Y eso es impactante. No se puso a mirar sobre políticas, no se puso a mirar qué estaba haciendo el de lado, sino que su mentalidad y su enfoque era predicar el reino de Dios. Por eso es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos llevar el mensaje y no poner nuestro enfoque en otras cosas que están aconteciendo. Sé que muchas cosas nos preocupan, pero solo una cosa es importante, como le dijo Jesús a Marta. Y María es en el lugar donde está correcto. Ella estaba a los pies de Cristo Jesús. Entonces miramos claramente que hay muchas cosas pasando, pero queremos seguir haciendo la voluntad de Dios. No dejen que lo que está aconteciendo alrededor quite de que ustedes sigan predicando el reino de Dios. Sé que con este COVID-19 que está pasando y cerrando otra vez los negocios, la iglesia, sé que pasando todo lo que está aconteciendo, lo de la escuela, estamos preocupados, estamos pasando por dificultades, pero no dejemos que eso quite de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, de seguir predicando el Evangelio. Pablo tuvo muchas dificultades, Pablo tuvo muchas oposiciones y eso no dejaba que él siguiera adelante. Miramos que Cristo Jesús claramente, y lo leímos la semana pasada en el capítulo 21 de Lucas, claramente que le dijo a los discípulos, no les dijo, cuando ustedes escuchen de guerras y de temblores y de todas estas cosas, paren porque ya no hay nada que hacer. No, no dijo nada. Al contrario, le está dejando saber qué va a acontecer. Y dice él, levanten sus cabezas porque su redención viene pronto. Eso quiere decir, sigan trabajando y sonrían y levanten sus cabezas porque saben que viene el Señor. Entonces, ellos no pararon de trabajar. Ellos seguían adelante. Pablo, él pensaba, y como lo dije la semana pasada, él pensaba que iba a venir en su tiempo de él. Y por eso predicaba. Él era deudor, dice la palabra de Dios. Se sentía deudor de griegos y de judíos. Y así debemos de sentir nosotros. Amén.
Ahora miramos aquí que claramente en el versículo 19 del capítulo 19 de Hechos nos dice esto. Pero endureciendo algunos y no creyendo, maldecían el camino delante de la multitud. Se apartaban de Pablo, de ellos. Perdón, otra vez lo vuelvo a leer porque me equivoqué. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Ahora, cuando dice del camino, es como le decían a los cristianos, porque nosotros seguimos el camino. ¿Qué dice Jesús? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que seguir el camino de Jesús. Pero aquí dice, y es como comenzaron a decirle a los cristianos, empezaron a decir en el camino, cuando comenzó la iglesia. Y luego dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Miraron, tuvo oposición Pablo, pero eso no paró de que él siguiera enseñando, predicando la palabra de Dios. Él tenía el celo por el Señor, quería que la gente supiera de Dios. Amén. Eso es impactante. Luego dice en el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Escuchan? Qué impactante es esto, cómo se volteó esa ciudad. Efesios, una de las ciudades que en Apocalipsis, en el capítulo 2, nos dice que conoce sus hechos, pero que ha dejado su primer amor y que si no se arrepiente y vuelve a donde comenzó las primeras obras, quitaría la lámpara de donde estaba. Y eso es en la iglesia. Y miramos que nomás quedaron las ruinas. Que miramos claramente en Efesios que no quedó ninguna iglesia. No sé si ustedes sepan, no miramos cristianos en Efesios ya ahorita en este tiempo. Ahora miren lo que dice, y esto me impacta, ¿ok? Pablo no se puso a levantarse y a decir, vamos a protestar porque estos no creyeron y ¿saben qué? Les vamos a poner a fuerzas la palabra de Dios, como muchos lo hacen, como muchos sacan signs y empiezan a salir y empiezan a gritar. ¿Se les hace algo parecido a lo que está aconteciendo ahorita? Dios no nos llamó a estar protestando y gritando y sacando ¿cómo se llaman esos carteles para anunciar, queremos que nos escuchen? No. Miren lo que está pasando. Me voy a adelantar varios versículos y me voy al versículo 36 y 37. Esto me impacta porque Pablo no se puso en contra o no puso a decirles nada a todos aquellos que estaban en contra de él, sino que al contrario, dice aquí en el versículo 36, dice esto, puesto que estos no pueden contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Miren el versículo 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. ¿Qué está pasando ahí? Ahora, déjenme decirle algo para que ustedes puedan entender lo que quiero decir. Pablo predicaba el reino de Dios. Y si no lo escuchaban, no hizo protesta, sino que al contrario, con hechos demostraba que en verdad era cristiano. Y así es como impactó a Efesios. Ahora, las personas que estamos viendo en el versículo 36 y 37, estas personas se levantaron en contra de Pablo y sus enseñanzas y empezaron a decir, grande es la diosa Diana, y gritaban y querían destrozarlos. Estaban enojados porque Demetrio había empezado a hacer una revoltura. Pero llega un hombre de gobierno de la ciudad y ¿qué es lo que hace? Los apacigua. Dice, estos hombres no han hecho nada ni en contra de sus dioses, ni en contra de lo que creemos. Son hombres pasivos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que sigamos predicando el reino de Dios. Que seamos como Cristo Jesús. Sabios o dóciles como la paloma y astutos como la serpiente. Que llevemos el reino de Dios a aquellos que no lo conocen. Amén. Amén. Punto número 2. Las perspectivas personales se sacuden. Ahora, empezamos a mirar en el versículo, vamos otra vez al versículo 17, dice esto, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efesos, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Miramos claramente que aquí en estos versículos que empezaron a mirar que en verdad Dios estaba obrando. Y nosotros debemos de mirar que
la perspectiva personal de nosotros va a ser sacudida con lo que está pasando muchas veces para mirar que en verdad Dios se está moviendo. Voy a seguir rápido. Punto número 3. No solamente eso, miramos cuando Pablo está predicando el reino de Dios, miramos que las personas son conmovidas por lo que está aconteciendo y miran que es la verdad. Y también miramos en el punto número 3 que el arrepentimiento real se extiende. Miramos Pablo predicando, miramos que está enseñando correctamente, miramos que está caminando conforme a Jesucristo le está diciendo, pero a la misma vez la gente está creyendo porque miran su actitud, su caminar como Él es. Miren lo que dice en el versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Qué impactante. Había conversión. Una de las cosas que podemos ver, y esto es importante, ¿ok? Que Pablo no necesitaba pelear con las religiones que estaban ahí. Lo único que estaba haciendo era la verdad. Miren lo que pasa. Cuando él está predicando, ahora déjame decirle una cosa, yo lo escuché esto y me encantó. Es como un ejemplo de un árbol roble. No sé si ustedes conozcan un árbol roble o un arbusto roble. Esos árboles solamente tiran sus hojas en la primavera. No sé si ustedes sepan eso. Un oak tree o un oak shred. Tiran su hoja en la primavera. ¿Por qué lo hacen? Porque la nueva empuja la vieja hoja para que salga la nueva hoja. Déjame decirle una cosa. No necesitamos hacer alboroto, solamente vivir nuestras vidas como debe ser para que las personas vengan a conocer de Cristo Jesús. No debemos de enfocarnos en el reino de Dios. Debemos de enfocarnos en lo que Él quiere. Ahora, no solamente eso, las riquezas personales estaban siendo sacudidas. Miren lo que dice en el 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia y trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Miramos claramente que todos los hechiceros y los brujos aventaron todo lo que tenían en el fuego porque empezaron a creer la verdad del verdadero Dios. Qué impactante. Y me recuerda la escritura en Marcos 8, 36 y 37, donde dice esto: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara de todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y muchos fueron sacudidos personalmente con sus riquezas, lo que ellos creían que era rico. Y lo que hicieron fueron mejor aceptar a Cristo Jesús que las riquezas. Muchos de nosotros creemos que estamos en esa misma situación ahorita. Estamos preocupados por lo que hemos hecho, por nuestros retiros o por el dinero que estamos ganando y que ahora están parando empleos. Y creo que Dios está sacudiendo a este país y a este mundo, porque hemos puesto principalmente lo que es material y lo que es dinero. Por eso en Marcos capítulo, que lo leía hace ratito, 8, 36, 37, ¿qué dará el hombre? ¿Qué darás por tu alma? Créeme, mi hermano y mi hermana, el dinero se queda aquí y el dinero se va a acabar, pero la vida eterna es para siempre. Amén. Cuando la ciudad está preparada para el avivamiento, eso es lo que acontece. 5. La economía corporativa se sacude también. No solamente se sacudió lo personal de la economía, sino de uno mismo, de las riquezas, sino también la economía de Efesios. Miren lo que pasa en el versículo 23 y 24, y con eso vamos a cerrar. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Otra vez escuchan la palabra, del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Miramos aquí que en esta escritura, que este Demetrio que hemos estado hablando, ya no había ganancias. Y no solamente él, sino que está afectando en la ciudad. Y por eso se hace la revuelta. Pónganse a pensar, mis hermanos, si hay algo familiarizado con esto, la economía está sacudiendo a este país.
Muchos de nosotros o muchos del gobierno están preocupados por la economía, pero tal vez Dios quiere mover esta economía diferentemente. Como hijos de Dios debemos de mirar nosotros diferente la economía y debemos de mirar a la manera que Dios quiere usar la economía. Miramos aquí claramente y por eso miramos, y les dije yo la semana pasada que íbamos a conectar lo que habíamos hablado de Lucas. Miramos aquí en estos versículos del capítulo 19 que muchas personas dejaron ir sus riquezas, dejaron ir la economía de este país para seguir a Cristo Jesús, porque prefirieron servir al Dios Todopoderoso que morir en esas riquezas que nunca más iban a volver. Ahora, en el libro de Apocalipsis dice que el gobierno, que la economía va a colapsar, la Gran Babilonia. Y Lucas está diciendo claramente en el capítulo 21, donde leímos la semana pasada, que todo esto iba a pasar, que iba a sacudir este mundo. Y se está sacudiendo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en los dolores de parto y queremos hacer la voluntad de Dios. Para que una ciudad se aviva, necesitamos seguir predicando el reino de Dios. Necesitamos seguir buscando su rostro y enfocarnos en Él. Mis hermanos, comencemos a buscar más el rostro de Dios y busquemos no solamente su rostro, pero su favor y su gracia sobre este país que lo necesitamos. Necesitamos predicar el Evangelio. No les digo que se la pasen gritando, como ya miramos hace rato. Pablo no se la pasó con Sainz y gritando, sino que él nomás discutía con ellos en el templo. No discutía, tenía pláticas con ellos sobre quién era el Salvador. Les enseñaba. Es lo que debemos hacer. Usted tiene a su vecino al lado, podemos hablarle al vecino, podemos hablarle a aquellos que conocemos de la palabra de Dios. Empecemos el avivamiento, empecemos aquello que Dios quiere que hagamos. Yo creo que Dios todavía puede y sé que lo va a hacer, salvar más y más personas y va a haber un avivamiento. Mi hermano, hay que entregarle todo al Señor. Capítulo 19 nos habla claramente que debemos de llevar la palabra de Dios para que todo esto sea sacudido para la gloria y la honra de Dios. Vamos a orar. En sus casas levántense y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Por todo lo que ha hecho. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Sé que en estos tiempos, Señor, así como en Efesios podemos mirar una similitud, que todo fue sacudido, la economía por tu evangelio, las riquezas de cada persona, Señor, fueron sacudidas. No solamente eso, Señor. Miramos que en ese tiempo, Señor, había personas que creían lo que era correcto en su manera de pensar de ellos, pero no conocían la verdad. Miramos a través de tu palabra, Señor, que nos enseñas una similitud con lo que está pasando ahorita. Muchos quieren hacer lo que ellos quieren, pensando que es correcto, Padre. Y creemos, Señor, que va a llegar un momento que mismo nosotros como cristianos vamos a ser orillados a un lugar donde no vamos a ser aceptados, Señor. Pero sabemos que sí vamos a ser aceptados por ti. Ayúdanos en este tiempo a que sigamos diciendo con valentía tu palabra, Señor. Y que sigamos exponiendo tu palabra para la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Y pedimos, Señor, que este mensaje no sea solamente el pensar y el nomás de escuchar, sino de hacer, Señor. Tu venida viene pronto. Y queremos ser como Pablo, que sigamos buscando tu rostro y sigamos siendo fiel a tu palabra. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y nos miramos para el siguiente domingo. Bendiciones.